José Antonio, Ajá. aquí está mi esposo, Diego Vega, que él está interesado en escuchar su presentación también, entonces espero que, bueno, porque a él le encantan esos temas que usted va a exponer, entonces también para que Perfecto. él en este momento no tiene teléfono para conectarse individualmente, pero va a estar escuchando junto a mí Ok, la ok. presentación. Ujú. Eh, pues bueno, gracias por estar. Buenas noches. Como les había mencionado anteriormente en la primera reunión presencial que tuvimos, este se llama educación cooperativa y prácticamente va sobre procesos de aprendizaje, principalmente en cuanto a temas como el cooperativismo y economía solidaria. Este en particular y estas temáticas eh, las propuse yo y me las aceptaron. Entonces, eh, la coordinadora de este TCU se llama Alejandra Paniagua Bonilla. Ella en la carta que le entregué a doña Lorena, les puso el contacto, el correo electrónico, por si quieren preguntarle cualquier cosa relacionada con el tema y el TCU. Eh, Está pensado prácticamente para ustedes como asociación. Ya había tenido la oportunidad de trabajar con ustedes, entonces más o menos estoy empapado sobre el contexto de la comunidad y más o menos del proceso que han llevado ustedes como organización. Y entonces lo que vamos a ver ahora más o menos, a ver si me pasa esto. Em, Como actividad, ya que estamos eh, pocos en realidad, no sé si me podrían, por ejemplo, decir el nombre, el rol que tienen o el puesto que tienen en la asociación y alguna expectativa sobre el taller o sobre las sesiones que vamos a ver y sobre las temáticas. Entonces, no sé si quiere empezar usted, doña Yandri. Sí, claro. Bueno, mi nombre es Yendri Loaiza Valverde, soy la secretaria de la asociación y en realidad me interesa muchísimo todos los temas en general porque tocan puntos muy importantes, como usted bien mencionaba en la reunión presencial que tuvimos, aspectos importantes que están influyendo en el país, lo que sucedió y lo que puede suceder, y es importante que nosotros los conozcamos, ¿verdad? La economía, esa parte me encanta. Sabemos que todos debemos tener un poquito de conocimiento sobre economía porque pues somos jefes de hogar, digamos, y tenemos que tener esos conocimientos para que todo salga bien. Entonces, tengo muchísimas expectativas y muchísimas gracias a usted, José Antonio, por su entrega. No, gracias muy bien a ustedes por estar. Y, y bueno, lo que decía doña Yendri es súper importante, ¿no? La economía, después de todo, eh, y principalmente la economía solidaria y el cooperativismo son como formas de organizaciones alternas eh, en relación al contexto en el que vivimos, porque ahora vamos a ir profundizando un poco con unas sesiones y las temáticas que les planteo, y ahí nos vamos a ir dando cuenta por qué temas como el cooperativismo y la economía solidaria son tan importantes en el contexto que vivimos y que también significan una alternativa, que al final de todo, al ser una asociación de desarrollo y empezar como un comité, por ejemplo, entonces ahí se aplicaron muchos fundamentos y principios de la economía solidaria o del mismo cooperativismo. Yo no sé si doña Lorena me puede hablar por acá y me puede decir el nombre y las expectativas que tiene, o don José, cualquiera de los dos. Sí, buenas noches, José. Buenas noches. Sí, bueno, mi nombre es Lorena Garita Santamaría y soy la presidenta de la Asociación de Valle Escondido. Y muy interesante este tema, desde que usted me lo mencionó al principio, antes de venir acá, yo le dije a José, me interesa muchísimo este tema porque siempre me ha gustado el cooperativismo y sería buenísimo trabajar en este barrio con más personas para que se empapen más de qué es un cooperativismo, perdón, y seguir adelante, ¿verdad? En todo el sentido de cuánto nos puede ayudar eso. Le agradecemos de antemano muchísimo
porque sabemos que la economía en este momento está, bueno, como está de fatal, y eso es importantísimo, tratar todo lo que es economía. Muchísimas gracias, José. Don José, no sé si tiene algún tipo de expectativa respecto al taller, o a la sesión, o a los talleres. Buenas noches, José. Estamos tocando ahí, mi nombre es José Antonio Acuña Madrigal. Y sí me interesa bastante, porque estoy involucrado en una y además soy representante de Gracias a usted por participar. Bueno, entonces, el tema a nivel general de este proyecto consiste en aportes del cooperativismo y la economía solidaria a partir de nuestro contexto. Eso significa que vamos a estudiar y vamos a ver el cooperativismo en sí, la economía solidaria, pero antes de eso, yo consideré necesario comprender un poco el contexto en el que vivimos para así poder ver qué alternativas tenemos. Y ahí es donde aparece el cooperativismo y la economía solidaria como una alternativa a estas cosas, que en realidad, como vamos a ver, tiene bastantes años de existir, pero que digamos, dado el contexto en el que vivimos, lo ponemos muy poco en práctica. Eso va a también depender de las comunidades, de las dificultades que tengan, y por eso es importante precisamente estudiar el contexto, para que lo podamos relacionar con lo que vivimos día a día. Entonces, el objetivo principal es exponer los aportes que trae consigo la puesta en práctica del cooperativismo y la economía solidaria a las organizaciones. En este caso, por ejemplo, ustedes como asociación de desarrollo, a partir de la comprensión del contexto en el que vivimos. Entonces, eso es más o menos lo que les explicaba antes. Es importante comprender qué es el cooperativismo, qué es la economía solidaria, cómo se aplican, cuáles son sus principios, cómo nacen, cuáles son sus valores que promueve. Pero también es súper importante comprender el contexto. Y ahorita vamos a ver por qué, y ahorita vamos a ver qué temáticas vamos a desarrollar en las diferentes sesiones de estos talleres. Entonces, el primer gran tema que vamos a desarrollar, la vamos a dividir en 2 sesiones para que no se haga tan aburrido en el sentido de que puede llegar a ser muy cansado abarcar tantas cosas de este tema. Entonces, ¿qué nos interesa conocer del capitalismo? ¿En qué consiste? ¿Qué es el capitalismo? Sus principales características. O sea, ¿qué características tiene el capitalismo y por qué nos impacta tanto en la vida nuestra y por qué influye tanto en la forma de vida de nosotros y nosotras? Las implicaciones que tiene a nivel político, económico y social, porque el capitalismo es un sistema económico principalmente, pero claro, la economía impacta a nivel político y a nivel social, por eso es tan importante estudiarlo y comprenderlo. Entonces, vamos a ver esto a nivel general y principalmente en Costa Rica, estas implicaciones, que es en el país en que vivimos y es lo que nos va a ayudar a comprender nuestro contexto y por qué es que afecta a nuestras comunidades de una u otra manera. Entonces, también nos interesa conocer cómo nos afecta en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, porque el capitalismo es una cosa demasiado grande, es un concepto, como les dije, un sistema demasiado grande. Entonces, tenemos que traerlo a nuestro terreno para comprenderlo. Y nuestro terreno es el día a día, los trabajos, las problemáticas sociales, la inversión del Estado o la no inversión del Estado, etcétera, etcétera.
las implicaciones o el impacto que tiene en ustedes como asociación de desarrollo integral. ¿Qué quiere decir esto? El capitalismo y el avance del capitalismo nos va a explicar, por ejemplo, nos va a ayudar a comprender por qué hay un desfinanciamiento del Estado con ciertas organizaciones comunales, o por qué antes había más inversión del Estado, por qué ahora hay menos, por qué cada vez a los gobiernos les importa menos invertir en lo social. Todas esas cosas nos va a ayudar a comprender el capitalismo. Entonces, de ahí la importancia. Y cuando comprendemos qué es el capitalismo, entonces lo podemos traer a nuestro contexto y ver cómo influye en ese contexto. Ahora, el neoliberalismo. Esos temas les puede parecer a ustedes un poco extraños si alguna vez, si no lo han escuchado mencionar, pero en realidad cuando lo traigamos y lo expliquemos poco a poco, van a ir viendo que se manifiesta en casi todos los factores de nuestra vida, en casi todos los ámbitos. Entonces van a ir viendo y van a decir, ah, mira, por esto es esto. Entonces se les va a hacer muy familiar, ya, yo se los puedo asegurar. ¿Qué nos interesa saber del neoliberalismo entonces? Que en realidad es un modelo económico del capitalismo. El capitalismo es un sistema económico enorme y el neoliberalismo es un modelo económico que ha impactado y que se ha intentado implementar en casi la mayoría de los países de América Latina, y en Costa Rica, por supuesto, no es la excepción. A partir de los años 70 ha sido increíble cómo se ha implementado este modelo económico. Entonces, de esto nos interesa saber en qué consiste, sus principales características, las implicaciones a nivel político, económico y social. Esto lo vamos a ver de manera general, pero también vamos a hacer un recorrido histórico de las principales repercusiones en Costa Rica, cómo ha afectado al país la implementación de este modelo. Por ejemplo, creo que se los mencioné en la reunión presencial, los años 80. Los años 80 fueron un antes y un después, por ejemplo, para la inversión social, para el Estado, y también que se ve reflejado precisamente en esa decadencia de ciertas instituciones del Estado que son súper importantes a nivel social, político y económico. Entonces, vamos a ver de nuevo cómo nos afecta a nuestro día a día, vamos a traerlo a nuestro terreno, al igual que el tema del capitalismo, y cómo los y las impacta como asociación de desarrollo. También esta va a ser 2 sesiones para que no se nos haga esta parte tan pesada. Y claro, como les digo, son temas que parecen un poquillo complicados, pero en realidad cuando nos traigamos a nuestro terreno, entonces verán que es un tema que ustedes van a reconocer de inmediato, porque lo vivimos todos los días prácticamente. Ahora sí, si comprendemos el capitalismo y el neoliberalismo y cómo impacta, entonces vamos a ver cómo surge como una alternativa el cooperativismo. Cooperativismo nos interesa conocer en qué consiste, sus características, un recorrido histórico para ver cómo surge, porque cuando comprendemos cómo surge, podemos comprender la importancia que tiene, porque claro, vivimos la historia de nosotros como personas, de los países, van cambiando. Entonces pueden que el cooperativismo surja en un momento determinado y vaya cambiando, o se vaya haciendo más fuerte, se vaya dejando de implementar, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que saber por qué escuchamos hablar poco o por qué escuchamos hablar mucho del cooperativismo. Por eso es importante saber cómo surge, cuáles son sus principales fundamentos y principios. El cooperativismo tiene algo muy bonito que se llaman principios, los cuales se intentan retomar cuando se hacen organizaciones comunales o organizaciones humanas en general. Entonces podemos profundizar en los principios que son muy bonitos. Por ejemplo, la solidaridad es uno de los principios que tiene, y son muy bonitos y que funcionan y que son importantes para cualquier organización humana, para nuestra vida cotidiana. La solidaridad es fundamental, y para ustedes como asociación de desarrollo también es importante. Entonces, ¿en qué aporta al grupo a partir del contexto en que se encuentran? Entonces, claramente, el cooperativismo también hay que traerlo a nuestro contexto, o al contexto de usted, de su comunidad, de su cantón, de su distrito, para poder aplicar todo eso que nos ofrece el cooperativismo como alternativa y aplicarlo en nuestra vida cotidiana, en nuestros proyectos dentro de la comunidad, etcétera, etcétera. Más ustedes, obviamente, que son una asociación de desarrollo, que tienen la responsabilidad, digámoslo así, de representar los intereses de la comunidad. Entonces tienen que tener claro el contexto para comprender bien qué se puede hacer, qué no, o qué es más fácil hacer, qué es más difícil hacer, qué es viable, qué no es viable,
y sobre todo, digamos, tener esa credibilidad ante la gente en el sentido de notar que se está trabajando en pro del bienestar de la comunidad. El otro tema es la economía solidaria, que también es una alternativa y que está muy ligado al cooperativismo, al menos desde sus principios, es algo que lo promueve. Y nos interesa conocer en qué consiste, qué es la economía solidaria, para qué sirve, cómo nace, cuáles son sus características, cuáles son sus fundamentos, cómo aporta a las diferentes organizaciones y cuáles son sus principios básicos, como le dije anteriormente, y cómo se puede poner en práctica en la comunidad. La economía solidaria, al igual que el cooperativismo, tiene principios fundamentales. Uno de los principios fundamentales que yo le mencionaba también es buscar el bienestar común. Y eso es fundamental. Cuando se tiene y se busca ese bienestar en común, entonces se tienen que poner en práctica un montón de principios para que las organizaciones tengan éxito, porque si no pasa, por desgracia, lo que pasa en la mayoría de los casos, o en muchos casos, que es que se terminan desintegrando los grupos eh, precisamente por desacuerdos, por mala comunicación, por un mal liderazgo, por un montón de cosas. Entonces, por eso es tan importante la economía solidaria, no solo como una alternativa, sino desde los principios que plantea. Entonces, esto nos va a ayudar bastante y principalmente ustedes como grupo, como organización. Entonces, como pueden ver, son 4 grandes temas, los cuales cada uno se va a dividir en 2 sesiones, que son más o menos de 2 horas, pero que creo que puede ser bastante más corto. Y este de economía solidaria se verá en un solo, porque como es corto, se verá como en una sola sesión, durará más o menos 2 horas. Igual, si vemos el tema de economía solidaria y necesitan que profundicemos más en algunos de sus aspectos, entonces con muchísimo gusto hacemos otra sesión y lo vemos. Igual, cualquier tema que les surja, después de esto, que veamos eso y terminemos, cualquier tema que les surja y que yo me sienta en la capacidad de poder aportarle, entonces hacemos otras sesiones y trabajamos esos temas importantes. Aquí, yo no sé si todos y todas pudieron ver el tutorial de Zoom, pero si quieren, les voy a ir enseñando parte por parte, las partes más importantes del video, y se las voy a comentando por encima, porque creo que el audio del video no se escucha. Pero... Uno, pierna. ¿Se me está escuchando, doña Yandri? Sí, claro, fuerte y claro. Ok, perfecto. Voy a compartirles el video. Usted no tuvo ningún problema, ¿verdad? Para descargar la aplicación, doña Yandri. No, ya yo la tenía en el teléfono. Es que sí la uso, pero no hago yo reuniones, digamos, solamente entro y no es muy a menudo. Por eso era que al principio tuve ese asunto, pero sí, más o menos ahí me la juego. Ok, entonces vamos, está viendo la pantalla del video, ¿verdad? Sí, ajá, Ok, ahí lo tengo. perfecto. Entonces, para las personas que no han podido ver el tutorial, vamos a hacer un repaso rápido y espero que les quede un poquito más claro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es ir donde pueden observar aquí donde dice Play Store y ingresar, porque esa es la aplicación que al menos a los teléfonos que tienen Android, ahí nos permite descargar otras aplicaciones, por ejemplo Zoom. Entonces, simplemente nos metemos a la Play Store, voy a adelantar, y buscamos ahí, escribimos Zoom, que es la aplicación que nos interesa, y le damos aquí donde está lo verde y le damos instalar. Y eso es todo, se les va a empezar a descargar y luego se les va a instalar fácilmente en el celular. Pesa como 26 megas, se les va a descargar rápido, incluso aunque tengan un internet lento. Entonces simplemente después que se descargue y que se instale en el celular, van donde se les instala y la abren. Y cuando se les abre, entonces les va a aparecer algo parecido a lo que están viendo ahorita. Y les va a aparecer así. Ya con esto que hacen nada más con la aplicación, no tienen que hacerle nada más prácticamente, simplemente entrar al link que yo les voy a estar enviando, como por ejemplo hicieron doña Lorena y doña Yendri hoy, y ya van a estar en la reunión. Y ahora, después de esto, voy a adelantar un poco.
¿Ves? Aquí donde ven eso, donde están viendo la pantalla. Entonces, tiene algunas funciones. Por ejemplo, esto que ven acá, no sé si me están observando, pero donde dice desactivar audio, donde sale como un microfonito, ahí activan y desactivan el audio de ustedes. Si quieren hablar, entonces activan el audio y ya pueden hablar y todos y todas los vamos a escuchar, los que estemos dentro de la reunión. Si tienen mucho ruido en la casa o no quieren hablar, entonces simplemente lo desactivan y listo. Igual donde dice iniciar video, ahí simplemente también, si quieren poner la cámara, le dan clic encima, lo tocan con el dedo y si no quieren, si la quieren quitar, le vuelven a presionar y listo. Si le sale con esa rayita roja que tiene encima, por ejemplo, como están viendo ahorita en el video, eso quiere decir que la cámara está desactivada. Si le sale sin esa rayita, quiere decir que está activada. Y luego también... José Antonio, dígame. vieras que al inicio, digamos, cuando uno entra, sale como unos audífonos y dice compartir audio. Mi esposo me decía que tengo que tenerlo, digamos, estripado ahí el botón para que el audio ya salga para poder activarlo o desactivarlo. Entonces, al principio es que sale eso, con unos audífonos verdes. Ok, ajá. Tienen que darle ahí como utilizar llamada, algo así, y tenerlo presionado un rato. Menos un ratito, digamos. Igual, si tienen cualquier duda, me pueden escribir y yo con mucho gusto les ayudo. Igual, si alguien, por ejemplo, como doña Lorena, tuvo problemas ahora para conectarse, aquí la tengo en WhatsApp, ahora por privado les ayudo perfectamente y lo intentamos hacer con otra reunión para que la próxima ya pueda ingresar sin ningún tipo de problema. Entonces, esas serían las funciones básicas en realidad para participar en una reunión, simplemente saber cuándo desactivar, cuándo poner la cámara y etcétera. Hay un chat también que utilizó doña Yendri ahora, por si no quieren activar el micro o no pueden. Prácticamente se van, pero donde están esos puntitos, son esos tres puntitos y dice, ahí les va a salir la opción de chat. Ahí donde están esos tres puntitos, les va a salir la opción de chat y ahí perfectamente pueden escribir cualquier pregunta, lo que ustedes deseen. Y para salir simplemente se van a la parte superior derecha y le dan salir de la reunión y listo, estarían fuera de la reunión. Y eso sería, en realidad es bastante fácil, lo que pasa es que puede dar algún tipo de problema al principio, pero no importa, ahí lo iremos viendo por privado y para que se les haga más amena la experiencia. Como les digo, cualquier pregunta o lo que sea, duda, lo intentamos después y no hay ningún problema. Lo importante es que sea bastante amena la experiencia con la aplicación. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es la estructura de las sesiones, de las diferentes sesiones? Casi todas tienen esta estructura. Cambia un poco a veces, principalmente los minutos, porque son aproximados. Pueden que en alguna sesión o en alguna parte de la sesión duremos un poco más o duremos un poco menos también. Entonces, va a ser variante, pero prácticamente la estructura es esta. Entonces, siempre se inicia con un saludo y la presentación del tema a desarrollar. Si es el capitalismo, entonces hace una pequeña presentación del tema y listo, eso dura como 5 minutos. Una actividad rompehielo, en este caso, por ejemplo, la que hicimos fue como preguntar la función y las expectativas sobre el curso, sobre los talleres y sobre la sesión. Eso dura como 30 minutos, 30 minutos pensando en que somos 6 o 7 personas. Breve repaso, este breve repaso se hace, por ejemplo, cuando ya vimos una sesión, entonces en la siguiente sesión hacemos un breve repaso de lo que vimos en la anterior. Esto para más o menos ir hilando los temas y que vayamos recordando ciertos elementos de las sesiones anteriores. Pero eso no siempre se hace, esto puede ir variando. Exposición de facilitador, esa es la parte más teórica, digamos, sobre las temáticas de capitalismo, neoliberalismo, cooperativismo y economía solidaria. Esa es la parte como más teórica, donde yo les voy a dar las definiciones, las características y todas esas. Dura entre 40 o 50 minutos. Durante esa exposición, por ejemplo, si alguien tiene una duda, puede activar el micrófono y puede interrumpirme y hacerme la pregunta para yo contestarla en ese momento. Esa exposición vamos a tratar como de hacerle un tipo conversación para que no sea tan aburrido escucharme a mí por 40 minutos. Que igual yo creo que va a ser bastante menos de 40 minutos.
Después viene una actividad, que era que yo les voy a poner un video, teniendo en cuenta que hay problemas con el audio de los videos a la hora de ponerlos acá. Lo que puedo hacer es que yo cojo el video, los edito y se los mando un día antes de la presentación, de la sesión, para que ustedes puedan ver el video y pueden llegar más con una idea sobre el tema. Un video que yo les voy a editar, que voy a ir cogiendo partes de videos que me encuentre por internet y que a ustedes les va a ayudar a clarificar un montón el tema. Entonces, antes de la sesión, ustedes ven ese video y luego lo llegamos a comentar a la sesión, y además que les va a ayudar porque ustedes se van a hacer una idea general del tema, entonces van a llegar más o menos ubicados al tema y les va a ser de bastante provecho. Y luego hacemos un cierre. En este cierre ustedes principalmente van a comentar qué les pareció más importante, qué les pareció más llamativo sobre el tema que tratamos y desarrollamos, y además ahí van a ver y van a poder decirme qué más o menos les pareció la sesión, van a poder decirme sugerencias y todo ese tipo de cosas para mejorar la experiencia, claramente. Como les digo, en un principio se plantea que son 2 horas. Lo que pasa es que puede que sea bastante más rápido. Por ejemplo, en este caso, vamos a terminar bastante antes, para que no se les haga tan cansado. Y también dependerá de las personas que participen, que asistan, y cuánto ¿cómo decir? Cuánto nos desplayemos en los diferentes temas. Entonces, son 2 horas, pero creo que va a ser bastante menos. Y entonces más o menos esa es la estructura de cada una de las sesiones. Vamos a ver diferentes videos, vamos a revisar cosas cotidianas. Por ejemplo, en la actividad rompehielo podemos traer acontecimientos, algún acontecimiento, por ejemplo, que haya sucedido a nivel nacional, ahora que está muy en boga eso, y lo traemos acá, y entonces en esos 30 minutos podemos conversar sobre cualquier tema que haya sucedido a nivel nacional e internacional que ustedes lo consideren importante, lo consideren interesante. Lo puedo buscar yo, lo pueden buscar ustedes también, si tienen por un tema por ahí en particular, o algún tema o una situación que haya sucedido dentro de la comunidad y que ustedes quieran compartir y platicar. Entonces, esa actividad rompehielo puede ir variando, y lo principal es eso, como compartir un poco sobre el contexto, sobre cómo lo estamos pasando, cómo estamos viviendo, y las diferentes situaciones que se están dando a nivel nacional o local, en este caso. Entonces, bueno, en este caso somos ¿qué? 4 personas con el esposo de doña Yendri. No sé qué les parece las temáticas. Ahorita simplemente fue por encima. ¿Qué les parece la dinámica también? Como les digo, obviamente esto hubiese sido bastante más interactivo, más provechoso quizás en persona, pero ya que estamos en un contexto de pandemia, entonces hay que tener ciertos cuidados, y entonces esto de la virtualidad es una alternativa bastante importante y que también es bastante accesible, vamos a decirlo así. Entonces igual yo les voy a grabar esa sesión y se las voy a compartir. En caso de, por ejemplo, de tener problemas para la grabación, porque suele suceder, yo la grabo después la explicación y se las envío por video para que nadie tenga excusa de que no pudo participar, y para que todo el mundo tenga esa información. También, si tienen alguna duda, me pueden escribir por privado, yo les voy a responder, me pueden llamar sobre lo que sea, y ahí vamos a estar en contacto, porque al final esto es retroalimentativo, esto es está pensado en tener una relación horizontal. Eso significa que ustedes pueden aportarme a mí muchísimo, y yo les voy a aportar a ustedes todo lo que pueda con los temas relacionados. Al final creo que yo les puedo aportar quizás un poquito más sobre la parte teórica, sobre temas como el capitalismo, el neoliberalismo, el cooperativismo y la economía solidaria, pero creo que ustedes pueden aportar muchísimo desde sus experiencias como organización, desde sus experiencias, cómo viven, por ejemplo, temas como el desempleo, cómo se vive la desfinanciación, por ejemplo, de la municipalidad hacia su comunidad, cómo, por ejemplo, se viven las problemáticas sociales de su comunidad, como la inseguridad, que es un tema realmente general, no solo pasa en Valle Escondido, sino a nivel nacional. La inseguridad es bastante importante en el sentido de que es un tema a tratar, en realidad. La pobreza, el desempleo, todas esas temáticas, por ejemplo, ustedes pueden aportar muchísimo
y ahí se ve reflejado realmente las consecuencias de un sistema como el capitalismo o un modelo económico como el neoliberalismo, y que además el cooperativismo y la economía solidaria surgen, ¿no?, como una alternativa que es importante que tengan en cuenta, principalmente ustedes, que como les mencioné anteriormente, son los representantes de una comunidad que los necesita bastante. En realidad, cuando tuve la oportunidad de trabajar por primera vez con el comité que era en ese momento, realmente se veían las necesidades que tenía la comunidad, y ese grupo de personas que en ese momento, y son ahorita, fueron muy, muy valientes y se pusieron a trabajar bastante para lograr ser asociación de desarrollo integral, como lo son ahora. Entonces, es un trabajo digno de reconocer, y ya cuando tengan el presupuesto y todas esas cosas, pues entonces planificar y comprender las necesidades de su comunidad, aplicarlas, instar a la gente también a participar, también es trabajo de ustedes como organización, porque al final, eh, para toda actividad o cualquier proyecto que ustedes necesiten llevar a cabo, van a tener esa necesidad de participación de las personas, y que sobre todo que las personas de la comunidad se den cuenta de que hay un grupo de personas que está trabajando en pro del bienestar y del bien común, como lo plantea la economía solidaria y el cooperativismo. Entonces, no sé si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia. Eso es cortito porque es como el taller de inducción a los temas. Ya el próximo, el siguiente martes, si Dios nos permite, ya vamos a ver el tema del capitalismo, y vamos a entrar a profundidad qué es el capitalismo y todo lo que le comenté y lo que nos interesa del capitalismo. Entonces, no sé si tienen algún comentario, alguna sugerencia, ¿qué les parece? José Antonio, me parece muy bien distribuido el taller. Lo que me preocupa es la de las actividades rompehielo que acaba de mencionar. Digamos, por ejemplo, para la primera sesión, no sé, me quedaría como difícil a mí personalmente, tal vez llevar un tema a discusión. Tal vez como que me gustaría ya, a partir de lo que he aprendido, por ejemplo, tal vez retomar en la segunda ya lo que aprendí en la teoría y aplicarlo en la realidad nacional, ¿verdad? No sé qué le parece a usted. Como les dije, eso es variable, digamos. Por ejemplo, ¿cómo les diría? Igual, yo, por ejemplo, en esa actividad rompehielo no necesariamente tienen que traerla a una persona en particular, porque si no sería como un trabajo extra que se les cargaría, sino que por ejemplo, yo puedo traer la situación en particular y entre todos y todas la comentamos. ¿Ves? Ah, bueno, Entonces, pero digamos, es como un algo que usted deja abierto, que si yo deseo compartir con ustedes alguna situación que me llama la atención, que lo puedo hacer, digamos, tal vez lo entiendo así de esa manera. correctamente, exacto. Yo voy a traer una situación en particular por aquello de que nadie quiera participar, entonces yo la traigo, después la comentamos entre todos y todas. Pero si, por ejemplo, alguien quiere comentar un acontecimiento nacional, qué sé yo, Carlos Alvarado y los eurobonos, queremos hablar sobre eso, entonces tiene la libertad de poner el tema en la mesa y lo discutimos entre todos y todas. Simplemente quiero darle como esa libertad de proponer algún tema en ese espacio para que lo conversemos entre todas y todas. Y si no tienen, pues no hay ningún problema. Lo traigo yo y lo comentamos entre todas y todas. La idea es como estar como al pendiente de qué está pasando a nivel nacional y a nivel internacional, y entonces es como abierto, digamos, nunca sientan la responsabilidad de traer un tema un día en particular, no, simplemente siéntanse libres de, en ese espacio, comentar una situación a nivel local, nacional o internacional, pero no se sientan comprometidos, digamos, esa no es la idea. Ah, no, perfecto, perfecto. No, era que a mí me da pena, es capaz de que tenía que saber de alguna cosa, y la intención pues es aprender y luego pues aplicarlo a la realidad, como usted decía. No, excelente, me parece perfecto. Ajá. Por eso les comentaba que más o menos también en ciertas sesiones hay algo que se llama breve repaso. Y esos breves repasos son precisamente retomar ciertos conceptos o ciertas cosas importantes de la clase anterior, y entonces eso también lo vamos a hacer. Va a ir variando, digamos. Lo importante es eso, como mantenernos al día qué está pasando en el contexto nacional, porque al final hay que ver noticias, hay que saber dónde verlas también, porque hay mucha manipulación de información por ahí,
pero está dependiendo de qué está pasando con la economía, por qué el gobierno hace estas acciones, cómo nos afecta que el gobierno tome esas acciones, cómo afecta al Estado, etcétera. Ustedes como organización, entonces tienen que estar muy pendientes de eso para saber cómo actuar o qué decisiones tomar. Principalmente les va a ayudar en la toma de decisiones. No sé si doña Lorena. Excelente. Ok. No sé si doña Lorena o don José tienen algún comentario. Están bastante interesantes y nos dejó bien claro ya lo de rompehielo, que Yendrita ya le hizo la consulta y ya usted aclaró bastante. Y pienso que en la próxima entonces vamos a tomar de estos puntos de hoy para que nos quede más claro todo, ¿verdad? Porque en realidad fue cortito, pero muy claro todo lo que se habló, lo que hablaste, y yo creo que nos lo entendimos bastante bien. Agradecerle muchísimo por el tiempo que ha tenido para con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por... Adelante, don José. Sí, José, nos queda bastante claro muchos puntos que ha tocado, la forma que nos ha explicado, y lo siento bastante importante para nuestra comunidad estos temas, porque incluso como hoy día que tenemos esta asociación y estaba yo hablando con este muchacho el día de la reunión, ya se había ido, de que el gobierno ha venido a recortar el presupuesto, porque se hablaba que en estos momentos para una asociación como la que tiene Valle Escondido apenas son como 400 y algo que le van a ingresar. A una específica son como 200,000. Entonces, todas estas charlas que vamos a tener nos va a ayudar para ver cómo hacemos frente a esta situación y cómo podemos también tratar de llegar hasta el gobierno, porque está perjudicando, siento yo, a las comunidades, ¿verdad? Es lo que he entendido y como le digo, muchas gracias a usted por tomarnos en cuenta y de que al final de este proceso, pues todos vamos a salir muy gananciosos. Gracias, José. A usted, don José. Como les comentaba, digamos, la importancia de traer esos temas como el que mencionaba don José, en esos espacios de actividad de rompehielo, por ejemplo, el tema del recorte, que es algo que pasa casi siempre, el tema de los recortes. Entonces, por ejemplo, saber cuándo va a entrar menos o más dinero a la asociación o menos presupuesto, es importante porque si ustedes tienen ese conocimiento, por ejemplo, nos va a entrar menos dinero, entonces eso les va a ayudar a tomar decisiones y a llevar a cabo ciertos proyectos que pueden ser más baratos, por ejemplo, en el caso de haber recortes, o hacer proyectos más grandes cuando tengan la posibilidad de tener un presupuesto más grande. Entonces, por eso es importante esos espacios donde podamos traer temas que nos afectan a todos y a todas, y a ustedes específicamente como Asociación de Desarrollo. Si nadie tiene algún otro comentario o sugerencia, entonces lo dejamos hasta acá. Y el próximo martes a las 8 igual vamos a empezar con el tema de capitalismo y a ver teóricamente, y vamos a ir conversando tipo conversación como esta, para que ustedes puedan participar y puedan comprender y traerlo a la vida cotidiana, al día a día de ustedes, para que sea un tema más ameno, digamos, y que les va a ayudar un montón a la hora de comprender lo que estamos viviendo actualmente y lo que hemos estado viviendo hace unas décadas. Entonces, muchísimas gracias por participar y gracias por estar. Muchísimas gracias, un gusto. Buenas noches. Buenas noches.